¿Cómo están, estimadas pymes y estimados amigos? Aquí les traigo un nuevo video acerca de una temática que también he observado y que sucede mucho en el tema pyme, en mi país, acá en Chile, pero también puede, y por qué no, pasar en cualquier país de Latinoamérica. Y por qué no decirlo, en alguna parte de Europa también puede estar sucediendo, así como en Asia o en el continente que sea. El tema de la confección de los estados financieros, donde nosotros tenemos el estado financiero por un lado, aquí dice incorrecto y correcto, de ahí se lo voy a explicar, en rojo está incorrecto, después dice correcto, tenemos el estado de situación financiera que es el balance y el estado de resultado, ¿sí? El tema es que eh, por, eh, por temas de contabilidad y por temas tributarios, a veces determinar la base imponible para poder tributar es lo único que importa en algunas contabilidades. No tengo ningún problema con los contadores, ¿eh? Son amigos míos, así que conozco contadores muy buenos. Pero así como hay contadores muy buenos, también hay contadores más o menos, así como en mi profesión también. Entonces, entonces, ¿qué sucede? Sucede que el asunto es que se enfoca solamente en la contabilidad para poder pagar el impuesto renta, que es una vez en el año, y cómo están las cuentas de por sí, puede ser que estén mal confeccionadas o no estén bien ordenadas o existan ítems que están mal distribuidos. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos un estado de resultado aquí en miles de dólares y un estado de situación financiera también en miles de dólares para una empresa X, que en este caso es una empresa ficticia que se dedica a la producción y venta de productos del mar en conserva. Vende harto, porque si ustedes se fijan, está en miles de dólares, por lo tanto ustedes tienen que colocarle 3 ceros más a esta cifra. Es una gran empresa, entonces, ficticia, ¿no es cierto?, que se dedica a la producción y venta de productos del mar en conserva. ¿Ya? Y nos encontramos con todo cuadrado, ¿cierto? El total de activos, 1.652.992, que tiene que ser igual que el total pasivo y patrimonio, que es lo mismo, ¿sí? 127.000 es el resultado después de impuestos y es el mismo que como el resultado del ejercicio en el balance o estado de situación. Entonces, en amarillo están cuentas que no están bien clasificadas, ¿no es cierto?, para, eh, para determinar la base imponible del impuesto a la renta. Por lo tanto, vamos a tratar de corregir estos estados financieros, pasar de este incorrecto al correcto. Vuelvo a recalcar, los dueños de pyme, los gerentes de pyme, los encargados de una pyme, siempre tienen que entender cómo están realizados sus estados financieros, consultar eh, para qué sirve cada cuenta, cómo se determina, porque como ellos son los representantes legales y dueños de la empresa, sobre todo las pymes que son pequeñas y medianas empresas, es necesario poder determinar que están realizados de acuerdo a lo que se necesita para la interpretación, ¿no es cierto?, del estado económico, contable y financiero de esa empresa en el momento. Ok, entonces, ¿qué nos dice nuestro ejercicio para corregir, en este caso, algunas cuentas adulteradas? Tenemos que las remuneraciones, por ejemplo, de producción se llevan a gastos de administración por un monto de 200.000. Estamos mal porque resulta que las remuneraciones de producción, ustedes saben que es un costo de venta y no se pueden llevar a gastos de administración, que es un GAF. Entonces, nosotros tenemos que llevar esos 200.000 a costos de venta, que podrían ser muy bien costos indirectos de fabricación o remuneraciones directas. ¿Ya? Por ejemplo, un supervisor, eso es un costo indirecto de fabricación, que aún así debe estar en el costo de venta, ¿no es cierto? Y no incluido en el producto, perdón, no fuera del producto, incluido los GAP. ¿Se dan cuenta? Y eso se ve muchas, a veces los contadores externos que sin querer, por temas de tiempo, por falta de información de la misma pyme, entonces determinan de esa manera los estados financieros. Muy bien, entonces, remuneración de producción se llevan a gasto de administración por un monto de 200.000, hay que sacarlo, ¿sí? No son de los GAF. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar a determinar lo siguiente. Al costo de venta vamos a sumar, ¿no es cierto?, el costo de venta de acá, más 200.000, ¿sí?, que le faltan.
200.000 que está acá. Ahí están los 200.000. Por lo tanto, llegamos a 885.600. ¿Qué otra implicancia tiene hasta el momento? Sacarlo de los gastos de administración. Por lo tanto, vamos a restar esos 200.000 de los gastos de administración. Vamos para acá. Gasto de administración menos 200.000. ¿Sí? Ahí estoy haciendo el cálculo. Enter. 205.400 serían los gastos de administración y hemos sumado los 200.000 al costo de ventas. ¿Qué tengo acá? Resultado después de impuesto esperado. Tiene que darme 107.332 en este ejercicio, este resultado. Por lo tanto estamos muy lejos todavía. ¿Eh? Y resultado esperado total de activos, 1.632.292. Y total pasivo y patrimonio es lo mismo que el total de activos, por lo tanto estamos muy alejados todavía de ese resultado. Ok, seguimos con el ejercicio. Inventarios por 100.000 no se activaron y se llevaron a costo directamente. ¡Ay, hombre! ¿Qué pasa ahí? Si se realiza esta operación, en Chile por lo menos, si llegara el Servicio de Impuestos Internos a identificar que no se activó un inventario, sino que se llevó directamente a costo para disminuir, ¿no es cierto?, la base imponible para pagar impuestos de renta, la multa va desde un 50% del monto de la operación hasta un 500%. Por lo tanto, esta multa podría ser de 50.000 a 500.000 dólares fácilmente. Hay que tener mucho ojo con eso, ¿sí? Y eso pasa. Entonces, los inventarios por 100.000 no se activaron y se llevaron a costo directamente. Por lo tanto, vamos a sacarlo del costo de venta. Ya teníamos el costo de venta trabajado, le agregamos 200.000, pero ahora le restamos 100.000, ¿sí?, de una cuenta de inventarios que no es costo de venta. Bajó a 785.600. Y le vamos a sumar al inventario corriente esos 100.000. Vamos para acá. Inventario corriente 46.250 más los 100.000. ¿Cómo está? 146.250. Perfecto. Ya, costo de venta quedó ahí. Todavía estamos muy lejos del resultado esperado, ¿ven? ¿Qué sigue? Se realizó una venta ficticia de los inventarios al contado con rentabilidad de un 20%. Por lo tanto, esos 100.000 tienen una rentabilidad de un 20%. Se realizó. Eso hay que sacarlo, porque es un inventario. Por lo tanto, es una venta ficticia que se le emitió una factura a un cliente que no sé, ¿se dan cuenta? Pudo haber sido un dolo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, nosotros vamos a tener que sacar de ventas una venta de 100.000 más un 20% de rentabilidad. Vamos para acá, entonces. Ingreso por actividades ordinarias va a ser igual a las ventas que están adulteradas aquí, menos 100.000 por 1.2, que le estamos incluyendo el 20% de rentabilidad, si ustedes se fijan acá. ¿Sí? Esa va a ser mi venta verdadera. ¿Sí? Ahora, como se hizo una venta, y se hizo una venta al contado, nosotros vamos a tener que restar, ese efectivo que entró, ¿sí?, al final. Por lo tanto, nosotros tenemos 444.547 menos los 100.000 por 1.2. Ahí está, 322.547. Y ahí estaría cuadrado nuestro ejercicio. Fijémonos, 1.632.000 para el total de activos, 992, 1.632.992. Lo mismo para el total de pasivos y patrimonio. Y 107.332, ¿no es cierto?, de resultado, que es lo que se estaba esperando. Por lo tanto, estos serían los estados financieros correctos para esta pyme de mariscos, ¿sí?, de extracción de mariscos y de conservas. Estimados alumnos, estimadas pymes, estimados amigos,
Les dejo este video para que lo analicen y les vuelvo a recalcar, sobre todo a los dueños de pyme, sepan cómo se realizan sus estados financieros, consúltenle al contador y así ustedes pueden saber cómo se determinaron las cuentas, ¿no es cierto? Cómo se determinó la base imponible para poder tributar. No vaya a ser que aparezca alguna sorpresa y tengan después un problema tributario de marca mayor, como el tema, por ejemplo, de lo que se había comentado, de llevar, por ejemplo, los inventarios, llevarlos directamente a costo de venta para rebajar la carga tributaria. Y eso es una multa de un 50% a un 500% del monto de la operación en Chile. En otros países puede ser menor o puede ser mayor. Por lo tanto, los insto siempre a saber de qué tratan sus cuentas contables. Tengan una reunión mensual, por último, con si el contador es externo, y pregúntenle todo lo relacionado a cómo se determinaron las cuentas clave dentro de la empresa. ¿Sí? Tenemos la cuenta caja, por ejemplo, que probablemente ese resultado esté en caja o puede ser que no. Entonces, hay varias cosas que ustedes tienen que fijarse para poder tener unos estados financieros que les sirvan a todos al día de mañana y así ustedes puedan, en forma sana, poder tomar decisiones. Muchas gracias.